Quisiera por favor que fueran conmigo al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 5, vamos a leer el versículo 8, en el pasaje conocido como las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, vamos a leer el versículo 8. Dice así la palabra de Dios: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En la mañana de hoy nosotros concluiremos el estudio de esta sexta bienaventuranza que, como dijimos anteriormente, es quizá la más profunda y amplia en significado de todas las demás. Hasta ahora hemos visto que la pureza de corazón es precisamente eso, una pureza obrada en el corazón por medio de la fe en Cristo Jesús. El pecado es básicamente un asunto del corazón, por lo que la gracia de Dios trabaja allí en la misma raíz, en el mismo centro del problema y no meramente en los frutos. En el Salmo 51, versículo 10, David ora al Señor y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Es como si el salmista estuviese diciendo: yo no poseo los materiales ni el poder necesarios para hacer una cosa así. Solo tú, oh Dios, puedes crear dentro de mí un corazón limpio. Solo tú puedes renovar un espíritu recto dentro de mí. Así que Cristo no vino al mundo a reformar al hombre. Cristo no vino al mundo a moralizar, a adecentar al hombre. Él vino a purificar el centro mismo de su personalidad, la fuente de donde emanan sus deseos, motivaciones, actitudes, sentimientos, pensamientos, etc. En los dos sermones que hemos considerado hasta ahora, hemos visto el contenido de esta bienaventuranza a través de tres preguntas. Preguntamos en primer lugar, ¿qué es ser puro de corazón? Luego, ¿cómo puede ser el corazón purificado? Y la semana pasada vimos la tercera pregunta, ¿cómo se evidencia la pureza de corazón? A lo que respondimos que donde esa obra ha sido efectuada, en primer lugar, debe haber una genuina inclinación a la santidad de pensamientos, de motivaciones, de actitudes y de conducta. Y no nos cansaremos de repetir que se trata de una santidad que va de adentro hacia afuera. Comienza con los pensamientos y las motivaciones y de ahí alcanza las actitudes que asumimos, las cosas que hacemos. En segundo lugar, dijimos que donde ha habido una pureza o una purificación en el corazón, debe haber una conciencia y una carga por las impurezas que aún permanecen en el corazón. Debido a la permanencia del pecado en nosotros, la pureza de corazón no es absoluta de este lado del cielo. Esa obra comienza aquí, pero será completada cuando lleguemos finalmente a nuestro destino eterno. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo nos asegura que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La obra ya comenzó, pero debe ser perfeccionada, completada, como aprendimos esta mañana en la clase de escuela dominical. Es la misma idea que encontramos en Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, dice Juan, ahora somos hijos de Dios. Ya lo somos, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. El puro de corazón está consciente de esta realidad. Él no es ahora lo que será finalmente. Él sabe que el pecado mora en su cuerpo no glorificado. Conoce ahora más que nunca las impurezas de su corazón, esas corrupciones internas que nadie ve. Sus luchas más violentas son contra sus motivaciones pecaminosas, contra sus malos pensamientos, contra la tendencia que percibe en su interior de alejarse de Dios y de rebelarse contra su voluntad, aun a pesar de todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Se avergüenza el puro de corazón al percibir en ocasiones que la llama de su amor a Dios ha menguado, o que guarda amargura y resentimiento contra alguien que le ha ofendido, o que tiene por momentos indiferencia hacia la palabra de Dios. Todas esas cosas atormentan al puro de corazón.
Mientras los demás se contentan con mantener su conducta dentro de los parámetros de la moral y la decencia, el puro de corazón anhela haberse librado del orgullo, de los malos pensamientos, de las motivaciones indignas, etc. Y finalmente dijimos que debe haber una preocupación seria por hacer uso de aquellos medios que Dios ha instituido para que crezcamos en santidad. Todo aquel que ha sido purificado en el corazón desea ser cada vez más puro. Al igual que el apóstol Pablo, este hombre dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, sigo corriendo, poniendo mi cuerpo en servidumbre con tal de poder llegar a la meta. ¿Y cuál es esa meta? Ser igual a Cristo en todo. Por eso se esfuerza en hacer uso de todos aquellos medios que lo llevarán cada vez más cerca de ese propósito. ¿Cuáles son esos medios? La palabra de Dios, la comunión con aquellos que son puros de corazón, la oración constante, etc. En la mañana de hoy, nosotros pasaremos a considerar nuestra cuarta y última pregunta con respecto a la sexta bienaventuranza, y es la siguiente. ¿Cuál es el significado de la promesa contenida en este texto? ¿Cuál es el significado de la promesa contenida en nuestro texto? El Señor Jesucristo nos dice en esta sexta bienaventuranza que los puros de corazón verán a Dios y que precisamente por eso son bienaventurados. Bienaventurados los puros de corazón. Felices con una felicidad plena, total, absoluta, los puros de corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Y puedo decir sin temor a equivocarme, y espero que el Espíritu Santo me ayude en esta mañana, en medio de mi debilidad para demostrarlo, que nos encontramos ante la más extraordinaria y profunda promesa de toda la palabra de Dios. Y de igual modo podemos decir que ninguna otra promesa podría ser más amplia en su alcance ni más consoladora. ¿Qué dice Cristo? Los puros de corazón verán a Dios. De hecho, es esa capacidad de ver a Dios lo que los mueve a purificarse cada vez más y más. Como escribió un puritano, George Swinnock, aquellos que conocen su belleza y su bondad no pueden dejar de amarle. Los que conocen su poder y fidelidad no pueden dejar de confiar en él. Nada tiene un efecto más poderoso en la vida de un hombre que la capacidad de ver a Dios. No existe un consuelo más grande, ni tampoco un medio que sea capaz de transformarnos más profundamente. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, el apóstol Pablo escribió, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Nosotros hoy, seguramente antes de salir para acá, nos miramos en un espejo. Pero debemos saber que los espejos en el tiempo del Señor no son iguales, no eran tan eficientes como nuestros espejos de hoy. En ese tiempo el espejo era hecho de bronce, de manera que la imagen bronce bruñido, la imagen que se reflejaba en ese bronce no era tan fiel como la que nosotros tenemos en el día de hoy en nuestros espejos. Él está diciendo, nosotros hoy vemos a Dios, pero no lo vemos con esa claridad con que lo veremos algún día. Hoy lo vemos como en un espejo. Pero a pesar de que nuestra visión es parcial en esta vida presente, aún así esa visión parcial nos transforma de gloria en gloria en la misma imagen. En la misma medida en que una persona ve a Dios, en esa medida es transformado de gloria en gloria. Alguien debe estar pensando, pero pastor, ¿cómo es eso de que nosotros podemos ahora ver a Dios? Si la Escritura dice que Él es Espíritu y que ningún hombre lo ha visto ni podrá verlo jamás. ¿Qué significan esas palabras? Bueno, ciertamente las Escrituras nos enseñan que Dios es Espíritu y por lo tanto que es invisible. Pero me adelanto a decir que no existe contradicción alguna
entre esa declaración y la promesa que encontramos en la sexta bienaventuranza. Los puros de corazón verán a Dios. Y esa es la promesa que Cristo nos ha dado. Miles y miles de cristianos a través de las edades y a través del mundo entero pueden dar testimonio de que las palabras de Cristo son fieles y verdaderas. ¿Qué significan entonces estas palabras? Bueno, de este texto o de esta promesa nosotros podemos extraer al menos 3 enseñanzas que nos permitirán comprender cuál es la promesa que Cristo ha dado a los puros de corazón. 3 enseñanzas. En primer lugar, esta promesa nos enseña que los puros de corazón tienen una visión que antes no tenían. Los puros de corazón tienen ahora que son puros de corazón una visión que antes no tenían y que los que no son puros de corazón no tienen. Nuestro texto dice que los limpios de corazón verán. Los demás no pueden ver lo que ellos ven. ¿Por qué? Porque aquellos tienen un corazón entenebrecido. Y el estado del inconverso en ese sentido es terrible. Ellos no solo no quieren ver, tampoco pueden. Los inconversos ni quieren ni pueden ver. Esa es la enseñanza que encontramos en 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 al 4. Dice el apóstol Pablo: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuál es el estado de los inconversos? Ellos están ciegos, ellos no pueden ver la luz que emana de la gloria de Dios. Es la misma enseñanza que encontramos en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, un texto que, como hemos dicho muchas veces, algunas personas interpretan incorrectamente pensando que se refiere al cielo. Pero aquí no está hablando del cielo, aquí está hablando de las cosas espirituales. Y dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Todas las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, el cielo, la gloria de Dios, el evangelio, la salvación, todas esas cosas no han subido en corazón de hombre. ¿Por qué? Versículo 14. Porque el hombre natural, el hombre que no ha sido regenerado, aquel que no ha nacido de nuevo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ni quiere ni puede. El hombre en su estado natural no puede ver las realidades espirituales, no puede percibir las cosas de Dios. Su mente está entenebrecida y por consiguiente no puede captar aquellas cosas que están más allá de sus ojos físicos. Su ceguera no se lo permite. La santidad de Dios le es indiferente a este individuo y por lo tanto es indiferente también a su propio pecado. Como él no puede contemplarse a sí mismo a la luz de la santidad divina, no percibe la corrupción que corroe su alma. El puro de corazón, en cambio, puede ver esas cosas. Y porque las ve, él razona y se comporta de una manera distinta. Sus ojos han sido abiertos y él ahora ve cosas que no se ven. 2 Corintios capítulo 4 otra vez. El creyente ahora ve cosas que no se ven. Versículo 16, dice el apóstol: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El creyente tiene capacidad de ver cosas que no se ven.
Y aquí no se está hablando obviamente de una visión física, sino más bien de una visión espiritual. Así como el cuerpo tiene el sentido de la vista, por el medio del cual nosotros podemos entrar en contacto con todas las realidades físicas que nos rodean, así también el alma tiene ojos. ¿Saben ustedes cuáles son los ojos del alma? La fe. Y por medio de la fe somos capacitados para ver las cosas que no se ven. Esto es lo que dice Hebreos, en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que la fe no es un salto al vacío, como enseñó alguien una vez. La fe es una convicción implantada en el alma por el Espíritu Santo en todos aquellos que han sido salvados por la gracia de Dios. Supongamos por un momento que aquí tenemos a un individuo incrédulo y de este otro lado a uno creyente. El creyente afirma al incrédulo estar totalmente convencido de que después de la muerte lo espera una existencia bienaventurada en la Nueva Jerusalén. El incrédulo le pregunta, ¿alguna vez has visto esa ciudad? No, nunca la he visto. Pero tengo la firme convicción de que esa ciudad existe, y más aún de que tengo en ella un lugar reservado para mí. ¿Tiene derecho el incrédulo de tildar al creyente de ser un tonto por creer en algo que no ha visto con sus ojos? ¿No podría ser que ese creyente tiene un conocimiento que el otro no posee? No podemos olvidar que ese que ahora cree fue incrédulo en el pasado. ¿Debemos concluir que se volvió más estúpido o que ahora conoce cosas que antes no conocía? Si las realidades espirituales están fuera de mi alcance, más tonto sería yo si las negara. ¿No sería sensato que un ciego de nacimiento negara la existencia de la luz por el hecho de que él nunca la ha visto? Eso no sería sensato de su parte. Él es ciego, no puede verlo, pero la luz existe. La luz existe. Muchos hombres y mujeres han estado dispuestos a dar sus vidas en el pasado para defender el Evangelio. Y murieron gozosos en medio del martirio porque por medio de la fe veían la promesa que les aguardaba. Así que lo primero que aprendemos de estas palabras es que el puro de corazón posee una visión que antes no tenía y que los demás tampoco tienen. Pero nuestro texto no se detiene allí. La promesa incluye algo más específico. Allí dice que los puros de corazón verán a Dios. Y eso nos lleva de la mano a nuestra segunda enseñanza. Y es esta. Los puros de corazón poseen la capacidad de ver a Dios en una forma que los demás no pueden verlo. Que nos enseña nuestro texto que los puros de corazón poseen la capacidad de ver a Dios en una forma en que los demás no pueden verlo. Y con esta promesa ocurre lo mismo que con muchas otras de las Escrituras. Aunque su cumplimiento cabal y completo se encuentra en el futuro, aún así comenzamos a disfrutarlo en el presente. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 4, se nos dice que el Espíritu Santo nos ha sido dado como una garantía. ¿Qué significa eso? Como un adelanto, como un anticipo. ¿De qué? De las cosas que hemos heredado en Cristo. El Espíritu Santo nos ha sido dado como una garantía hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que finalmente tengamos en la mano lo que se nos ha prometido. Eso quiere decir que no disfrutamos aún de toda la herencia, pero a través del Espíritu Santo que mora en nosotros podemos disfrutarla en parte ahora. Por ejemplo, en el Salmo 16, versículo 11, se nos dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Cuando lleguemos a nuestro destino final, experimentaremos un gozo que es totalmente desconocido por nosotros hasta ahora. Un gozo total, pleno. Pero, por medio del Espíritu Santo, el creyente ahora disfruta en parte de esa bendición. Dios nos ha dado un adelanto. Dios nos ha dado un anticipo.
En Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, Pablo nos dice que el fruto del Espíritu es. Allí no dice el fruto del Espíritu será. El fruto del Espíritu es. Ahora, ¿el qué? Amor, gozo, paz, paciencia, etcétera. El gozo allá será inmenso, perfecto, absoluto. Pero ahora el creyente disfruta de ese gozo. En Romanos capítulo 14, versículo 17 dice Pablo que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que no tenemos toda la herencia, pero tenemos un anticipo. Bueno, de igual modo, los cristianos ahora disfrutamos de la promesa contenida en esta sexta bienaventuranza, a pesar de que aguardamos para el futuro su cumplimiento cabal. Cristo vino al mundo, murió en la cruz, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, envió su Espíritu a aplicar la salvación. ¿Para qué? Para que los elegidos pudiesen ver a Dios. No con los ojos físicos, sino con los ojos de la fe. Alguien se preguntará, pero pastor, aún así yo no lo entiendo. ¿Cómo es eso de que los creyentes pueden ver a Dios? ¿Será acaso que tienen visiones y cosas así? Que como decía un famoso predicador pentecostal, el Señor se metía por su ventana, se le sentaba en la cama y le decía, fulano, levántate que te quiero decir unas cuantas cosas. ¿Es en ese sentido que los creyentes ven a Dios? Por supuesto que no, por supuesto que no. Los puros de corazón ven a Dios, primeramente en el sentido de que pueden discernir su verdadero carácter. Ellos pueden discernir su verdadero carácter. Como sus ojos han sido purificados, ahora ellos tienen una visión 20/20 y ven a Dios como Él es. No se necesita ser un creyente para apercibirse de que hay un Dios. Muchos incrédulos creen eso. No se necesita ser un creyente para creer y aceptar que Él es el creador de los cielos y de la tierra. Aún un incrédulo puede aceptar esto. Pero como su entendimiento se encuentra entenebrecido, a ese incrédulo le es imposible entender el carácter verdadero de ese Dios. El incrédulo no puede reconciliar en su mente el hecho de que Dios es infinitamente santo y justo y al mismo tiempo infinitamente bueno y amoroso. Eso está fuera de sus posibilidades. Él no puede entender cómo en la misma Biblia encontramos un texto como Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es amor. Y también Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Él no puede reconciliar esas cosas. Pero el puro de corazón no tiene ninguna dificultad en hacerlo. Él puede apreciar el carácter divino como el hombre natural nunca podrá hacerlo. Él ve a Dios como Dios es, tal como Él se nos ha revelado en su palabra y no como a nuestra imaginación se le antoja que Dios debe ser. El puro de corazón sabe que Dios es bueno y perdonador, pero que al mismo tiempo no tendrá por inocente al culpable. De tal manera que ese Dios puede declarar en su palabra en Juan 3:36, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo no puedo concebir a un Dios así. El Dios en el que yo creo es todo amor, y no puedo imaginármelo condenando a sus criaturas. Amigo, Dios es como es, no importa cómo tú te lo imagines. El puro de corazón no solo ha sido capacitado para ver a Dios de ese modo, sino también para gozarse en el hecho de que Dios es como es. Él ama la justicia divina. Él ama su santidad, lo mismo que su amor y su misericordia. En ese sentido, el puro de corazón ve a Dios. Pero hay algo más, hay algo más.
El puro de corazón ve a Dios en el sentido de que percibe su presencia en todas las cosas. En todas las cosas. Por ejemplo, el puro de corazón ve la mano de Dios en cada uno de los elementos de la naturaleza. Los cielos son los cielos de Dios. La tierra es el estrado de sus pies. Desde las inmensas galaxias hasta el átomo, los virus y las células. Todo revela el poder y la sabiduría de Dios. No tenemos tiempo aquí suficiente para leer el Salmo 104, lo pueden leer en sus casas. Pero si pudiésemos hacerlo, veríamos cómo el salmista contempla todo lo que ocurre a su alrededor como una obra divina. Fue Dios quien fundó la tierra, dice el salmista. Fue Él quien puso término a los mares y a los ríos. Él es quien hace descender la lluvia, quien alimenta a las bestias del campo, quien hace salir el sol. Así que este hombre, en vez de decir, qué sabia es la madre naturaleza, él exclama en el versículo 24, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. Toda la tierra está llena de tus beneficios. Esa es la visión del puro de corazón. Pero el puro de corazón no solo ve a Dios en la naturaleza, sino también en su palabra. En su palabra. Él ve a Dios en cada una de sus páginas. Sus promesas son una fuente inagotable de consuelo para el puro de corazón. Sus advertencias lo llevan a temer y a alejarse del pecado. ¿Por qué? Porque él sabe que no son meras palabras, es la voz de Dios escrita y preservada para beneficio de su pueblo. De modo que el puro de corazón puede decir como el salmista en el Salmo 119, oh, cuánto amo yo, no la ley, no la ley. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día es en ella mi meditación. Y más adelante, cuán dulce es a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro, y más que el oro muy puro. Es tu ley, son tus mandamientos, es tu palabra. Cristo dijo en una ocasión a los judíos, en Juan 5:39, escudriñáis las escrituras. Y yo sé que la Reina Valera del 60 dice escudriñar. El problema es que en griego es la misma palabra y se puede traducir de una forma o de otra. Es la misma palabra para el imperativo que para el indicativo. Por lo tanto, debe ser a juicio del traductor. Yo creo que allí dice, escudriñáis las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y sin embargo no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Qué contradictorio es esto? Dice Cristo. Ustedes leen las escrituras y sin embargo no creen en mí, a pesar de que yo soy el tema central de ese libro. Ellos leían la Biblia, pero no veían a Cristo en ninguna de sus páginas. Hay muchas personas que leen la Biblia todos los días, o por lo menos la leen de vez en cuando. Pero cuando la leen, solo encuentran dogmas, deberes, ritos del Antiguo Testamento, ceremonias, historias, pero no ven a Dios. No pueden ver a Dios. ¿Saben por qué? Porque no son limpios de corazón. Los limpios de corazón ven a Dios en todas esas cosas. Pero hay algo más aún. El puro de corazón ve a Dios en todo cuanto le ocurre. El puro de corazón ve a Dios en todo lo que le ocurre. Cuando las cosas le están saliendo bien, él ve la mano de Dios bendiciéndole a través de la prosperidad. Pero cuando las cosas le están saliendo mal, también allí puede ver la mano de Dios bendiciéndole a través de la aflicción. Hace unos años atrás leí la historia de ese famoso predicador del pasado, Matthew Henry, el autor del comentario de toda la Biblia. En una ocasión Matthew Henry fue robado por unos ladrones y al otro día escribió en su diario, Señor, te doy gracias porque aunque me quitaron el dinero, no me quitaron la vida. También te doy gracias porque el dinero que me robaron no fue mucho.
Y en tercer lugar te doy gracias porque yo fui robado y no el que robó. Ese hombre veía a Dios. Él veía a Dios. Él era puro de corazón. Fue esa visión teocéntrica de las cosas la que llevó a Ana a exclamar: el Señor da muerte y da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Él es el que empobrece y el que enriquece. Él humilla y también exalta. Dios es soberano. Y eso llena de confianza a los puros de corazón. ¿Y los demás? No, los demás solo pueden ver lo que sus ojos físicos ven. Que el marido es cruel y desconsiderado, que la esposa es rencillosa, que el jefe es insoportable, que los precios siguen subiendo, que un virus lo atrapó y lo postró en cama por unos días, y como ellos no pueden ver otra cosa, se abaten y desesperan en medio de la aflicción. Al sentirse impotentes, se llenan de amargura y de resentimiento. Pero Cristo dice: bienaventurados los puros de corazón. ¿Y por qué, Señor, son bienaventurados? ¿Por qué son felices? Porque ellos verán a Dios. Los demás son infelices y desgraciados porque no pueden verlo. Sus ojos solo pueden enfocar las causas secundarias, pero nada saben de un Dios soberano que hace todas las cosas conforme a su santa y buena voluntad. Fue esa capacidad de ver lo que no se ve la que sostuvo a Moisés cuando se encontraba con el Mar Rojo por un lado y el ejército de Faraón por el otro. Por la fe, dice el autor de Hebreos, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hermanos, tratemos por un momento de imaginarnos la escena. Moisés se había hecho responsable de guiar a un pueblo de más de 600,000 personas por el medio del desierto hasta la tierra de Canaán. Después de varios intentos, Faraón por fin deja que el pueblo abandone a Egipto. Pero no se habían alejado mucho cuando este hombre perverso cambia de idea y decide perseguirlos para acabar con ellos. Y el lugar del encuentro no podría ser más desventajoso para Israel. Estaban frente al Mar Rojo, acorralados por una inmensa masa de agua, sin armas para defenderse y con un ejército numerosísimo y poderosísimo detrás. ¿Qué hubiese sucedido si Moisés en ese momento hubiese perdido de vista a Dios? ¿Cómo hubiera reaccionado Moisés? Bueno, seguramente se habría llenado de miedo. O tal vez hubiera reaccionado con amargura y resentimiento. ¿Por qué, Dios, me trajiste hasta aquí? ¿Con qué propósito? Toda esta gente perecerá por culpa mía. Yo tenía una vida hecha en el desierto, en Madián, con mi esposa y con mis hijos, pero ahora todo ha terminado. No hay salida para mí excepto la muerte. ¿Fue esa la reacción de Moisés? Todos sabemos que no. ¿Qué hizo la diferencia? El autor de Hebreos nos lo dice. Moisés estaba viendo al invisible. Hermanos, he ahí la diferencia. ¿Por qué algunas personas se deprimen y otras no? Porque unos ven a Dios y otros no lo ven. ¿Por qué hay personas que se llenan de resentimiento ante la ofensa y otros no? Porque unos ven a Dios y otros no lo ven. Esa es la diferencia. Él estaba consciente del poder de Faraón. Él estaba consciente del tamaño de su ejército, de los enormes obstáculos que tenía delante. Moisés no era un iluso, ni era un escapista. Pero ¿qué importaban esas cosas si Dios estaba ahí? ¿Qué podía hacer Faraón? ¿Acaso no dice la Escritura que el corazón del rey está en las manos de Jehová? Los ojos espirituales de Moisés estaban viendo lo que los demás no veían. ¿Por qué muchas personas se amargan en medio de los problemas? ¿Por qué se deprimen? Porque no ven a Dios. Ellos viven sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Eso puede ocurrirle a un creyente.
Eso puede ocurrirle a un creyente. Por un momento las impurezas que aún residen en ellos les distorsionan la visión, pierden a Dios de foco y parece que el mundo se les va a caer encima. Usted ve a esos creyentes y los pobres parecen que llevan en cada hombro los Twin Towers, una torre aquí y otra aquí. El mundo se le está cayendo encima. Eso fue lo que le sucedió a Pedro en cierta ocasión. Vamos a Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Una historia muy conocida. El Señor Jesucristo deja que los discípulos se vayan adelante en una barca. A medianoche la barca está a punto de zozobrar. Cristo ve con una visión milagrosa que los discípulos están en dificultad y decide alcanzarlos caminando por las aguas. El Señor caminó 4 o 5 kilómetros, dice Juan, hablando claro en medida de estadios. Y cuando los discípulos se dieron cuenta que era el Señor, el apóstol Pedro, en su carácter impulsivo, dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. Pedro caminó para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjense, durante un poco de tiempo al menos, Pedro caminó sobre el mar. Pero no había dado más que unos pocos pasos cuando su cuerpo comenzó a hundirse en el agua. Y nos preguntamos, ¿qué fue lo que pasó? Las circunstancias no habían cambiado. El viento seguía soplando igual que cuando él bajó de la barca. Las olas eran iguales de fuerte. La diferencia estuvo en el cambio de visión. Mientras Pedro se mantuvo viendo a Cristo, no hubo dificultad alguna. Pero una vez quitó la vista a la vista del Señor para ponerlo en el viento y en las olas, comenzó a hundirse. ¿Saben lo que ocurre normalmente cuando leemos este relato? Que sentimos simpatía por Pedro. ¿Y saben por qué? Porque todos hemos pasado por esa misma experiencia. Y es como si nuestro corazón dijera: yo te entiendo perfectamente, Pedro. Ya yo he estado en esa situación muchas veces. Pero ¿saben lo que hizo Cristo en cambio? Lo reprendió por su poca fe. ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Fueron las impurezas del corazón de Pedro las que oscurecieron su entendimiento y lo llevaron a dudar. Los puros de corazón verán a Dios. Y mientras más pureza hay, más clara es la visión. ¿Cómo sabemos que un cristiano está creciendo en santidad? Cuando su visión de Dios se va haciendo más diáfana cada vez. Cuando él está desarrollando esa capacidad de ver a Dios en todas las cosas. Hemos visto entonces dos enseñanzas que podemos extraer de estas palabras de Cristo. En primer lugar, que los puros de corazón tienen una visión ahora que antes no tenían. En segundo lugar, que esa nueva visión les permite ver a Dios como los demás no pueden verlo. Y ahora más brevemente trataremos con la tercera y última enseñanza. A los puros de corazón les aguarda una visión más plena de Dios y por lo tanto una mayor bienaventuranza. Ellos ven a Dios ahora, pero les aguarda una visión más plena de Dios y por lo tanto una mayor bienaventuranza. Alguien dijo una vez que un cristiano es aquel en quien ha sido despertado un deseo que nada menos que ver a Dios en gloria puede satisfacer. Escuchen esa definición otra vez. ¿Qué es un cristiano?
es alguien en quien ha sido despertado un deseo que nada puede satisfacer que no sea ver a Dios en gloria. Suena bien, sí, pero ¿es bíblica? ¿Es bíblica esa definición? Vamos al Salmo 17. Las definiciones no son buenas si suenan bien, sino si son bíblicas. ¿Es bíblica esta definición? Salmo 17. Versículos 13 al 14. Dice el salmista: levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, de los hombres impíos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos, y aún sobra para sus pequeñuelos. Es interesante ver cómo el salmista describe aquí a los impíos. No nos dice que son asesinos, borrachos, ladrones, adúlteros. Nos dice simplemente que son personas cuya porción la tienen en esta vida. Ellos se satisfacen poseyendo cosas, teniendo una linda familia, una buena casa, un carro, una televisión, sobre todo si tiene cable, control remoto y un VHS, comiendo bien, vistiendo bien, etc. No hay nada de malo en disfrutar el tener una buena familia. No hay nada de malo en disfrutar una buena comida. Pero el problema de esta gente es más profundo. El problema es que estas cosas constituyen su porción. Ellos se satisfacen con esto. Todos sus deseos se dirigen hacia esas cosas. Pero, dice el salmista en el versículo 15, pero en cuanto a mí el asunto es distinto. Veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho. La Biblia de las Américas dice, cuando contemple tu imagen. Me saciaré cuando contemple tu imagen. El salmista está diciendo, el ver tu rostro, oh Dios, ha sido mi anhelo. Lo único que puede satisfacerme. Los impíos se contentan con las cosas que este mundo puede ofrecer, pero mi corazón ha sido purificado y ahora deseo más que eso. Te doy gracias por mi familia, te doy gracias por mi esposa, por mis hijos y por todas las cosas que poseo. Realmente las disfruto, oh Dios, pero ninguna de esas cosas pueden satisfacerme. Yo te deseo a ti, deseo verte a ti, por lo tanto estaré satisfecho cuando pueda contemplarte. Eso es un cristiano. Los demás son impíos. Eso es un cristiano. Él está diciendo, yo estaré satisfecho cuando te vea. Nada de lo que hay en este mundo me satisface. Nada, absolutamente nada. Pero hermanos, esa es la bendición que aguarda a los puros de corazón. Ellos verán satisfecho su anhelo. Ellos verán a Dios. Ahora solo lo vemos por espejo, oscuramente, como dice Pablo en 2 Corintios 3:18. Es glorioso el conocimiento que ahora tenemos de Él, pero esto no es más que un leve destello, un tenue reflejo de la gloria que contemplaremos allá. Ahora conocemos en parte, dice 1 Corintios 13, pero entonces conoceremos como fui conocido. Pero esta promesa encierra algo más extraordinario. No solo tendremos en el cielo un conocimiento de Dios que ahora no podemos siquiera imaginar, sino que nos aguarda el ver a Cristo. Nos aguarda la esperanza de ver al Dios encarnado. Por toda la eternidad podremos contemplar extasiados a aquel que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. En la obra de La Peregrina, Juan Bunyan puso las siguientes palabras en la boca de Firmeza cuando éste estaba a punto de cruzar el río de la muerte. Dice Firmeza:
Me veo ahora al término de mi viaje. Mis días de trabajo han concluido. Voy ahora a ver aquella cabeza que por mí fue coronada de espinas y aquel rostro que por mí fue escupido. Hasta ahora la fe me ha dirigido, pero en lo adelante será mi guía aquel cuya compañía constituye mis delicias. Esa es la esperanza del cristiano. Y cuán hermosamente expresó esta esperanza el autor del himno 2:17. Alguna vez ya no estaré en mi lugar en esta grey, mas cuán feliz despertaré en el palacio de mi rey. Yo lo veré y en dulce amor iré a vivir con él allí y le diré, mi buen Señor, por gracia yo salvado fui. Yo lo veré, dice el salmista o el autor de ese himno. Y saben una cosa, los que no son puros de corazón no se sienten confortados por estas palabras. Ellos no están preparados para disfrutarla. Supongamos por un momento que yo pudiera hablar en el lenguaje de los peces. Y claro, supongamos que ellos me entiendan. Imagínense que yo tome a uno de estos peces y le dijera, bienaventurado eres, oh pez, que tienes todo el cielo para ti, todo el firmamento, puedes volar donde te plazca, no te pondremos restricciones de ningún tipo. Si ese pez fuera un ser pensante, me diría, esa promesa no tiene ningún sentido para mí. Yo no estoy preparado para volar, ni para vivir en la atmósfera. De hecho, tal cosa ni siquiera me interesa. De igual modo, Dios es luz. Dios es santo. Y por lo tanto, solo aquellos que han sido santificados, que aman la santidad, pueden disfrutar ahora de la promesa de que algún día sus cuerpos serán glorificados, el pecado será totalmente erradicado de sus vidas, y entonces, y solo entonces, verán a Dios. Disfrutarán de una comunión perfecta con Él. Lo verán como nunca antes lo habían visto. Como nunca antes lo habían visto. Apocalipsis capítulo 22. Versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro. Hermanos, he ahí la promesa. Eso es el cielo. Verán su rostro. Y yo te pregunto en esta mañana, amigo, ¿es esa tu esperanza? ¿Es ese tu más grande anhelo? ¿Es tu deleite aquí y ahora tener comunión con Dios? Porque si ese no es tu deleite ahora, tampoco lo será después. Tú estás esperando ver a Dios algún día, como lo promete ese texto. Bueno, la verdad es, pastor, que yo ni siquiera había pensado en eso. Tú no eres puro de corazón. Tú no eres puro de corazón. Porque los puros de corazón verán a Dios. Y el que alguna vez ha visto, aunque sea un leve destello de la gloria de Dios, le va a pasar lo mismo que a Moisés. Estuvo 40 días y 40 noches con Dios, hablando cara a cara. Y cuando bajó del monte le pidió, Señor, muéstrame tu gloria. No estaba satisfecho. El que ha visto, aunque sea un breve, leve, tenue destello de la gloria de Dios, desea más. Si tú no deseas eso, tú no has visto nunca a Dios. Y si tú no has visto nunca a Dios, es porque tú no eres puro de corazón. Yo no sé cuánto tiempo tienes en esta iglesia. Tú no eres puro de corazón. Tu corazón no ha sido purificado. Y en cuanto a ti, hermano regenerado por la gracia de Dios, ¿qué tan clara es tu visión de Dios ahora? ¿Qué tan clara?
¿Puedes ver su mano en medio de las aflicciones, lo mismo que en medio de la prosperidad? ¿O eres de aquellos que solamente están viendo al marido cruel y desconsiderado, o a la esposa rencillosa, o al jefe insoportable, o que los precios siguen subiendo, o el virus que te atrapó? ¿Tú puedes ver a Dios? ¿O tus ojos solamente ven las causas secundarias? ¿Qué tan clara es tu visión? Si eres puro de corazón, debes ver a Dios. Y si estás creciendo en santidad, debes verlo más claramente cada día. ¿Por qué son bienaventurados los puros de corazón? Porque ellos verán a Dios. Y porque lo pueden ver, pueden decir como el apóstol Pablo: yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo sé que Dios está ahí moldeando mi carácter, purificando cada vez más mi corazón. Algún día lo veré cara a cara y entonces podré disfrutar de una comunión perfecta con Él. Nunca más tendré que ir a Él avergonzado a pedirle perdón. Nunca más tendré una conciencia que me acuse de que yo no lo amo como debo amarle. Nunca más tendré que ir a decirle: Señor, perdóname porque otra vez he sido ingrato contra ti. Nunca más, hermanos. Hermanos, si tú al oír estas palabras, o amigo que estás aquí, en tu corazón no dice gloria a Dios, aleluya por esas promesas, tú no conoces a Dios. Tú no conoces a Dios. Ay, hermanos, qué bueno será. Nunca más tendremos una conciencia herida. Nunca más, nunca más, nunca más tendremos que pedirle perdón. Nunca más habrá arrepentimiento, nunca más. Nunca más lucha con el orgullo, nunca más lucha con la lascivia, nunca más lucha con la codicia, nunca más, nunca más. Así será nuestra vida cuando nosotros veamos a Dios cara a cara. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Esa es nuestra esperanza, la llegada de ese día. ¿Y qué podemos decir? Que Dios nos ayude ahora a experimentar el anticipo de esa promesa cada vez más profundamente. No lo olvides, solo los que ven a Dios son bienaventurados. Para los demás la vida es un hastío, pero solo los puros de corazón verán a Dios. Esa bendición está reservada para aquellos en quienes la gracia perdonadora y santificadora de Dios ha obrado. Que Dios nos abra el entendimiento para que estas cosas encuentren un lugar en nuestro corazón. Vamos a orar. Oh Dios bendito, Señor y Dios nuestro, cuán grandes son tus promesas. Y no solamente grandes, sino fieles y verdaderas. Padre, nosotros no podemos entender tanta bondad, porque aún nosotros que hemos visto un destello de tu gloria, que hemos participado de la redención, que sabemos que Cristo ha muerto por nosotros en una cruz, aún nosotros a veces somos tan ingratos contigo. Y tú eres tan bueno, Señor. Tú eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Gracias, oh Padre, por la promesa de que los puros de corazón verán a Dios. Gracias, oh Señor, porque nosotros podemos aguardar ahora con certeza la venida de ese día. Oh, qué glorioso día. Aleluya, oh Dios, qué bueno saber que algún día el pecado será totalmente erradicado de nuestra vida y ya nunca más te ofenderemos, nunca más te desagradaremos, viviremos siempre con tu rostro sonriente sobre nosotros. Bendito seas, oh Señor, y bendito aquel varón, nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre para que esto fuese posible. Pero ahora te pedimos, oh Padre bendito, mira muchos aquí que están sentados en esta mañana escuchando tu palabra y que no han sido purificados en sus corazones. Ayúdales, oh Señor, que ellos puedan ver su condición y que humillados vayan delante del trono en este día clamando por misericordia. Señor, salva a algunos aquí, bendícenos. Te lo suplicamos en el precioso nombre de nuestro Redentor, aquel varón de dolores experimentado en quebrantos, aquel que es señalado entre 10,000, nuestro hermoso Salvador, Jesucristo. Amén.